El verdadero niño del terror, de Quito. Crónica de una furia adolescente. Quito, Ecuador. Con 2 décadas de sangre y tinta bajo el puente, uno aprende a distinguir los ecos de la tragedia. Y aunque el apodo de Niño del Terror ha viajado por continentes, la versión que resuena con fuerza en estas latitudes andinas es la de Juan Fernando Hermosa Suárez. Su historia se asienta con raíces profundas en la capital ecuatoriana, donde dejó una estela de crímenes que, aún hoy, estremece a quien la recuerda. Corría el año 1992, un año que quedó grabado en la memoria colectiva de Quito no por festejos, sino por una ola de terror sin precedentes. Juan Fernando Hermosa, entonces con apenas 15 años, no era un simple delincuente juvenil. Era el epicentro de una furia adolescente que se cobró vidas con una brutalidad inusitada. La prensa local, sin titubear, lo bautizó como el Niño del Terror, y ese apodo se adhirió a él como una segunda piel. El primer crimen que lo catapultó a la infame notoriedad fue el asesinato de un taxista. No fue un simple robo con violencia. Fue un acto de crueldad despiadada, una muestra de la frialdad que lo caracterizaría. Este suceso desató el pánico en la ciudad, pues la idea de un menor capaz de tal barbarie era, para muchos, inimaginable. Pero lo peor estaba por venir. Juan Fernando no operaba en solitario. Lideraba una pequeña banda de jóvenes, también menores de edad, con quienes continuó su escalada criminal. Sus víctimas no se limitaban a taxistas. Asaltaban y asesinaban a ciudadanos comunes, sin importar la hora o el lugar. La hazaña con la que actuaban, la ausencia de remordimiento en sus rostros juveniles, era lo que más impactaba a los investigadores y a la sociedad. Se hablaba de asesinatos por placer, por el mero acto de ejercer poder, o por fútiles motivos que escapaban a la lógica. El clímax de su ola criminal fue el asesinato de 8 homosexuales. Este macabro detalle añadió una capa de horror y discriminación a sus ya atroces crímenes. La comunidad LGBTQ+ de Quito vivió momentos de zozobra, sintiéndose doblemente vulnerable. La magnitud de estos crímenes en un lapso tan corto reveló un perfil psicopático incipiente, una mente joven desprovista de empatía y compasora. La casa de Juan Fernando Hermosa y su banda se convirtió en una prioridad nacional. Las autoridades se enfrentaron a un desafío sin precedentes. ¿Cómo contener a un asesino en serie que apenas salía de la niñez? Finalmente, fue capturado, poniendo fin a la pesadilla que había sembrado en la capital ecuatoriana. El proceso legal fue complejo. Al tratarse de un menor de edad, fue juzgado bajo las leyes de menores de la época. Se le impuso la pena máxima posible para un adolescente: internamiento en un centro de reeducación juvenil hasta alcanzar la mayoría de edad, momento en el que sería trasladado a una prisión para cumplir el resto de su condena. Sin embargo, la historia de Juan Fernando Hermosa no terminó con su encierro. Años después, tras cumplir parte de su sentencia y ya como adulto, fue asesinado en prisión. Un final violento para una vida marcada por la violencia, cerrando así un círculo trágico. El caso del Niño del Terror de Quito no fue solo una serie de crímenes.
Fue un brutal recordatorio de las grietas sociales profundas que existían y que, en parte, aún persisten. Una infancia marcada por el abandono, la desestructuración familiar, la pobreza extrema y la falta de oportunidades crearon el caldo de cultivo para que un joven se convirtiera en un depredador. Su historia obligó a Ecuador a mirar de frente sus deficiencias en la protección de la infancia y la adolescencia, y a cuestionarse cómo la sociedad, de forma pasiva o activa, puede contribuir a la creación de monstruos. La memoria de Juan Fernando Hermosa Suárez sigue siendo una cicatriz en la Crónica Roja de Quito, una advertencia sombría sobre el precio de la negligencia social y la facilidad con la que una vida joven puede descarrilarse hacia la oscuridad más profunda. La historia de Juan Fernando Hermosa Suárez, el niño del terror de Quito, es mucho más que una serie de crímenes. Es un sombrío recordatorio de cómo la violencia en la adolescencia, la marginación social y la ausencia de redes de apoyo pueden conducir a tragedias inimaginables. Su caso desnudó las profundas fallas del sistema de protección infantil y juvenil en Ecuador, forzando a la sociedad a confrontar las raíces de la criminalidad extrema. Años después, la memoria de sus actos sigue siendo una herida abierta, pero también un llamado a la acción para prevenir que más jóvenes caigan en el abismo del crimen. Este episodio de La historia y el crimen nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad social y la urgencia de construir un futuro donde la infancia vulnerable no sea caldo de cultivo para la desesperación y la violencia. El legado de Hermosa es un eco constante. La prevención y la intervención temprana son cruciales para evitar que la historia se repita. Queremos agradecerles por acompañarnos en este video sobre El Niño del Terror. Si les gustó este contenido, los invitamos a seguir apoyando nuestro canal, La Historia y el Crimen. No se pierdan nuestros próximos episodios y análisis sobre los misterios más fascinantes de la historia. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte y darle like al video. Así nos ayudas a continuar con este proyecto.